Benvinguts, bienvenidos, welcome. És un plaer veure la sala tan plena de gent, d'autoritats, d'arquitectes, de mitjans de comunicació, de ciutadans i ciutadanes per assistir a la presentació del Congrés Mundial d'Arquitectes de l'UIA 2026. Es un placer ver la sala tan llena de gente, de autoridades, de colegiados, de medios de comunicación, de ciudadanos y ciudadanas para asistir a la presentación del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026. It's a pleasure to see the room so full of people, authorities, architects, media, and citizens gathered here for the presentation of the UIA World Congress of Architects 2026. I would like to say that this event is being recorded and will be uploaded to YouTube in English once it's over, so people worldwide can view it. Este congreso es un acontecimiento con el que estamos muy ilusionados y dedicándonos con intensidad y compromiso para que sea un éxito. Desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña, junto con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y por encargo de la Unión Internacional de Arquitectos y con el apoyo de las tres administraciones públicas, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Empezamos pues el acto con el discurso inaugural de Laia Bonet, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona del área de urbanismo, transición ecológica, servicios urbanos y vivienda. Endavant, primera tinenta. Muy bien. Bueno, tengo que confesarles, buenos días a todas y a todos, tengo que confesarles que me hace una especial ilusión haber llegado a este día y haber llegado además con la sala tan llena, lo cual demuestra hasta qué punto hay ganas de lo que vamos a hacer hoy aquí. Hoy damos precisamente un paso más hacia un momento histórico para Barcelona, que nos encontremos para conocer más detalles sobre el Congreso de la UIA en el 26 significa que cada vez queda menos tiempo para que Barcelona vuelva a convertirse en aquello que nos gusta tanto decir, la ciudad de los arquitectos. Veo aquí la alcaldesa de Sant Adrià y estoy convencida de que comparte esa misma reflexión con la Barcelona metropolitana, de la que formamos parte conjuntamente, evidentemente. Ha empezado esta cuenta atrás, la ha empezado ya para que Barcelona sea la capital mundial de la arquitectura y queremos que todo el año 2026 sea una gran celebración que llegue a cada barrio, a cada rincón, a cada vecino, a cada vecina. Una forma de hacer las cosas de las que nos enorgullecemos mucho en esta ciudad porque forma parte y mucho de su ADN. Queremos que la arquitectura trascienda sus propias fronteras como disciplina y que se viva en las escuelas, en las plazas y en los museos, porque ser la capital de la arquitectura debe servirnos para explicar cómo en Barcelona entendemos la arquitectura y el urbanismo como herramientas para vivir mejor juntos, porque de eso se trata, de saber cómo podemos vivir mejor todos juntos. Y no se trata solo de mirar hacia ese 2026 como un objetivo en sí mismo, que lo es, evidentemente, sino también como una oportunidad de transformación real. El año 2026 tiene que ser una eclosión arquitectónica que deje un legado. También es algo de lo que nos gusta y mucho hablar, del legado y hacer, del legado de cada una de las oportunidades que tenemos como ciudad de organizar algo, que quede algo más allá de esos días, ¿no? Que nos ayude con ese legado, que nos ayude a mirar hacia adelante para seguir proyectando la Barcelona que queremos. Queremos volver a poner la arquitectura en el centro del debate público, aquello que es tan emblemático del Congreso de la UIA, porque es una herramienta indispensable en la transformación social y en la transformación urbana. La arquitectura no es una disciplina aislada, evidentemente, ni un lujo reservado a unos pocos. Es la base precisamente de nuestra vida en común. Es aquello que da forma a nuestras relaciones y también que puede abrirnos oportunidades como sociedad, como comunidad. La arquitectura debe servir para afrontar los retos que tenemos como sociedad.
y no son retos menores, lo sabemos todos perfectamente. El acceso a la vivienda es el primer reto que tenemos ahora mismo ante nosotros, cada vez más difícil. Para ella necesitamos soluciones valientes, soluciones sostenibles, soluciones equitativas. Y nos encontramos también ante una emergencia climática, otro de los enormes retos que tenemos como sociedad por delante y que nos exige actuar con urgencia y también con creatividad. Todo eso solo será posible si entendemos la arquitectura como una verdadera política pública. Y es, creo, algo que compartimos muchos de los que hoy aquí nos encontramos para dar ese paso más. Solo será posible, por lo tanto, si entendemos la arquitectura como un compromiso para transformar desde la visión compartida el mundo que nos rodea. Ahora bien, sabemos que esto no lo podemos hacer cada uno por nuestra cuenta. Nadie por su cuenta puede hacerlo. Son retos demasiado grandes. Necesitamos cooperar, necesitamos generar alianzas, necesitamos trabajar juntos. Algo también que forma parte del ADN de todos los que estamos hoy aquí. Y no se me ocurre mejor lugar que Barcelona para hacerlo. El Congreso de la UIA se enmarcará en un año repleto de actividades ciudadanas para divulgar la arquitectura y será una gran oportunidad para pensar juntos, pero también para actuar juntos. Cuando hablamos del año repleto de actividades, siempre miro a nuestra arquitecta en jefe, María Boías, y todo el reto y el equipo de la Mies, con Ana también al frente, y todo el esfuerzo que estamos haciendo para acompañar ese momento tan importante, el del Congreso, con actividades por delante desde Santa Eulalia hasta Santa Llúcia, 10 meses de actividades que conformarán esa capitalidad de la arquitectura más allá del propio Congreso. De hecho, estas sinergias tan positivas que buscamos, creo que ya han empezado a producirse y permítanme que aproveche estas últimas palabras para explicarles que hemos puesto en marcha lo que denominamos el reto mineral, que hemos lanzado conjuntamente el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y el equipo comisario del Congreso de la UIA. Se trata de un concurso para encontrar soluciones innovadoras que nos ayuden a aprovechar los residuos de obras de remodelación del espacio público en nuestra ciudad. Es un, creo, buen ejemplo de cómo la arquitectura puede ayudarnos a hacer las cosas de forma distinta y con ello encontrar soluciones a los retos que tenemos como sociedad. Barcelona ha demostrado a lo largo de su historia que sabe hacer las cosas bien cuando se lo propone, que puede ser pionera, que puede ser innovadora, que puede ser valiente, que puede ser, en definitiva, motor del cambio. Y estoy convencida de que este Congreso y todo lo que lo rodea nos permitirán volver a demostrarlo una vez más. Muchísimas gracias a todos, en especial a esta casa que nos acoge, el COAC, con su decano y, evidentemente, director del Congreso, y al equipo de comisarios, a los Becomings, para hacer posible que el Congreso y la capital mundial de la arquitectura dejen huella a la ciudad. Y una vez más, y con ello termino, un auténtico placer hacer esta andadura no solo con estos magníficos equipos, el del COAC, el de los organizadores del Congreso, que tenemos aquí preparados a primera fila para contarnos cómo va a pasar todo, sino también con todas las instituciones que tenemos representadas. Tenemos a la consellera Silvia Paneque, tenemos a Iñaki Carnicero, al secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, y eso no pasa a menudo que alguien reciba una responsabilidad ya directamente sobre la materia, y evidentemente a Marta Valllosera como presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, pero también a Teresa Taboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos y también del Congreso. Todas las instituciones juntas creo que es la mejor demostración de cuánto nos jugamos y cuánto estamos dispuestos a apostar para que ese 2026 sea un año no solo de volver a poner la arquitectura al centro de todos los debates públicos y trascender sus fronteras y llegar a las escuelas, a las calles, a los museos, a todas partes, a todos los rincones de la ciudad y de la gran Barcelona metropolitana, sino también para preparar un buen legado que nos permita afrontar esos retos que tenemos para adelante. Muchas gracias.
primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, secretario general del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, vicepresidenta de la Unió Internacional d'Arquitectos, degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Amics, amigues, benvinguts. La veritat és que és un gust veure aquesta sala plena i tanta gent reunida amb un aconteixement que ens fa una especial il·lusió a tots. Realmente vamos a iniciar, hoy lanzamos de forma oficial el Congreso Internacional de Arquitectos de la UIA Barcelona, un evento que del 28 de junio al 3 de julio de 2026 va a convertir a Barcelona en el centro global del pensamiento arquitectónico, del debate urbano y el compromiso con un futuro mucho más sostenible, justo y habitable. Quisiera destacar que este congreso es posible gracias a la unión de esfuerzos institucionales. La Unión Internacional de Arquitectos, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Colegio de Arquitectos de Cataluña, junto con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, lo hacen posible gracias a una visión, compromiso y responsabilidad compartida que se remonta a julio del año 2021, momento en que la candidatura de Barcelona fue proclamada ganadora en la Asamblea General de la UIA, en un momento en que era presidente del Consejo Lluís Comerón y decana del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Asunció Puig. También me gustaría agradecer la labor de Joan Busquets como presidente honorífico del Congreso y de Fuensanta Nieto, presidenta del Comité Científico, por su generosidad e implicación en la organización del Congreso. A Teresa Taguas, vicepresidenta de la UIA, por ser un pilar fundamental. A Guim Costa, como director del Congreso, por el empeño y la ilusión que siempre muestra. Y a todos los comisarios por el excelente trabajo que estáis haciendo. Esperamos que este congreso reúna a más de 10.000 profesionales, representantes tanto del ámbito académico, profesionales en ejercicio de la profesión y estudiantes de todo el mundo. Juntos reflexionaremos sobre el papel fundamental de la arquitectura ante los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad, que ponen de manifiesto la interdependencia entre aspectos medioambientales, económicos, políticos, sociales o de innovación, pero también culturales, identitarios y de belleza, tal como promueve la nueva Bauhaus europea. Frente a este desafío, la arquitectura se convierte en una disciplina con una incidencia directa en nuestra cultura y en el bienestar y la calidad de vida de todos. Hoy los comisarios van a detallar los aspectos más relevantes de la convocatoria, una convocatoria internacional para la presentación de proyectos, ensayos y piezas multimedia que estará abierta hasta el próximo 23 de mayo. Y muy pronto también se va a lanzar la convocatoria para un workshop internacional que acogerá 150 estudiantes con vocación transformadora y mirada de futuro. Contamos con un comité científico, un equipo curatorial y un jurado del Call for Participants, compuesto por referentes internacionales que van a seleccionar a los ponentes que darán forma a un programa de altísimo nivel. Barcelona 2026 no será solo un congreso, sino una plataforma global de pensamiento, acción y transformación abierta a la ciudadanía, una oportunidad para poner en valor el enorme potencial de la arquitectura y el urbanismo en la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas en todo el mundo, así como la sostenibilidad del planeta. Y finalizo mi intervención con un agradecimiento muy especial a todas las personas implicadas. Hay muchísima gente que está poniendo mucha ilusión en este proyecto, a las instituciones, por supuesto, que nos están acompañando y bueno, animando a los arquitectos y arquitectas a participar y bueno, a ser parte activa de este congreso para que sea realmente el gran evento. Hay muchas expectativas puestas en él y, por tanto, mucha ilusión. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Estimada consejera, estimada teniente alcalde, querida Laia, decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, presidenta del CESCAI, vicepresidenta de la UIA, resto de autoridades que nos acompañáis, comisarios de
esta próxima celebración de la UIA. Amigos y amigos, es un auténtico placer estar hoy aquí en representación del Ministerio de la Vivienda en este acto de presentación en el que solo tenemos 3 minutos para compartir esta emoción, pero no quería dejar de comenzar recordando a una persona que vino al despacho hace 5 años diciendo que solicitaba la ayuda del Gobierno de España para un proyecto que tenía todas las de perder, porque Barcelona ya había sido capital mundial de la arquitectura, pero aún así no quería dejar de intentar la posibilidad de presentar esta candidatura. Compartió su interés de implicar a las distintas administraciones, la Administración del Estado, la Generalitat y a la ciudad, además de los colegios de arquitectos. Le dijimos que sí, que por supuesto, que queríamos colaborar. Y unos meses después tuvimos la gran noticia de que Barcelona finalmente era elegida capital mundial de la arquitectura de la UIA para el 2026. Es por eso que no quería dejar de mencionar a nuestro querido Lluís Comerón, que aunque no está hoy con nosotros, no saldrá en la foto, pero nos sigue inspirando a muchos de los que estamos aquí. Todo este proceso ha sido un proceso que realmente anima, ¿no? Porque ves que es posible la colaboración entre las distintas administraciones, que desde un principio hemos tenido un planteamiento muy democrático. Desde un principio quisimos hacer un concurso para elegir a los comisarios. Es decir, la excelencia fue el único criterio para seleccionar a los que dictarán la temática de este congreso, estructurada en 6 categorías que más adelante nos contarán y que dotará de profundidad y de un contenido que va más allá del simple edificio. Y yo creo que esto es algo que desde todas las administraciones estamos peleando, y ya se ha referido a ello Laia, de cómo desde la arquitectura tenemos que acercarnos más a la sociedad. La arquitectura ya no trata solamente de construir edificios, sino trata de ofrecer soluciones y de contribuir a esos grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad. Y es por eso que desde el Ministerio, a través de la Casa de la Arquitectura, a través de la Ley de Calidad de la Arquitectura, queremos defender ese poder transformador que tiene la arquitectura y esa capacidad que tiene de mejorar la calidad de vida de todas las personas, para que tenga un mayor impacto, para que los medios de comunicación os hagáis eco, que lamentablemente es poco habitual ver en los medios de comunicación oír hablar de arquitectura. Tenemos que conseguir que la arquitectura de calidad esté mucho más presente en nuestro día a día, y creo que esto va a ser una excelente oportunidad para que se instaure, para que Barcelona se convierta en ese epicentro del debate arquitectónico internacional, y para que todos nosotros encontremos soluciones, encontremos el enorme impacto que tiene la arquitectura de calidad en nuestras vidas. Así que muchísimas gracias a todos los que desde un principio habéis puesto vuestro esfuerzo, vuestra inteligencia y vuestra dedicación en este congreso. Estoy convencido de que va a ser un éxito, y espero que todos los que estáis aquí podáis celebrarlo y disfrutarlo. Muchísimas gracias. Sí, hay que bajarlo un poco después de Iñaki. Bon día. Iñaki, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura. Silvia, consellera de Territorio de la Generalitat. Laia Bonet, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Marta, presidenta del Consejo Superior, pero sobre todo amiga. Guim, también decano, pero amigo. Y a los comisarios, al grupo Bicomi, por el trabajo que están haciendo, un trabajo que para nosotros, desde la Unión Internacional de Arquitectos, está siendo aire fresco, está siendo una visión distinta de cómo nuestra profesión tiene que acercarse a los ciudadanos, cómo la profesión tiene que entender de otra manera el contexto histórico en el que nos toca vivir hoy en día. Lejos están aquellos congresos de la OIA en el año 48, cuando se fundó en la ciudad de Lausanne, en Suiza, aquellos congresos que hemos estado todavía aguantando hasta este último de Copenhague, donde se nos metía
ensimismados en un auditorio a debatir entre nosotros mismos en un ejercicio de mirarnos en el espejo y nunca mirar a través del cristal. Creo que por primera vez el equipo Becoming y toda la gente que está implicada, Marta, el decano, las tres administraciones, como ejemplo claro de que es importante y es posible ponernos de acuerdo todos cuando hay un objetivo común y cuando hay una necesidad. Como vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, quiero sobre todo resaltar la importancia de este congreso que celebramos cada 3 años, que celebraremos el próximo año aquí en Barcelona. Una plataforma, como comentaba, esencial para fomentar el diálogo y la colaboración entre arquitectos de todo el mundo. Este evento no es solamente un punto de encuentro, es una oportunidad única para debatir y comparar visiones poliédricas sobre los desafíos que enfrenta nuestra profesión. Tendremos visiones de todo el mundo, algunas serán antagónicas, algunas no, porque cada contexto y cada realidad social, cultural y económica a lo largo del mundo es distinta y problemas que desde una visión europea podemos entender y podemos dar una solución, a lo mejor no es el caso desde sociedades distintas y distantes. Yo muchas veces hablo de la no contemporaneidad de los contemporáneos, es decir, siempre pensamos que todos estamos en el mismo camino, pero el respeto a esas visiones distintas es también lo que vamos a ver en este Congreso de Barcelona. El próximo congreso, titulado Becoming: Architectures for a Planet in Transition, se centra en la necesidad urgente de repensar nuestra práctica arquitectónica en un contexto de crisis climática, de urbanización acelerada y de desigualdades sociales. En este sentido, es fundamental que los arquitectos y las arquitectas nos unamos para explorar soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a las necesidades de este momento. Durante este congreso se presentarán ponencias, habrá talleres, como explicó la presidenta del Consejo, Marta, que abordarán temas cruciales, desde la sostenibilidad y la resiliencia urbana hasta la inclusión y el bienestar social, o cómo esa rápida urbanización está llevando a la destrucción del territorio. Hablaremos desde distintos puntos de vista. Durante esos días, Barcelona será el epicentro del mundo de la arquitectura, pero esperemos que no solo sea del mundo de la arquitectura, que este congreso que va a ser disruptivo, porque la propia propuesta del grupo integrado por 6 jóvenes arquitectos va a ser una visión disruptiva, porque es una visión donde ampliamos la mirada de los arquitectos. Por lo tanto, invito a todos los profesionales de la arquitectura a participar activamente en este congreso. Juntos podemos trabajar para crear un planeta en transición, en este planeta en transición, donde la arquitectura no solamente sea una respuesta a los desafíos actuales, sino también un motor de cambio positivo. Por lo tanto, invito a todos y todas, a todo el mundo de la profesión, pero sobre todo a los ciudadanos que también se hagan parte de este congreso. Este es un congreso pensado no en esa verticalidad, no en ese espejo, sino mirando a través del cristal y entendiendo cuáles son las necesidades de la sociedad, porque están esperando de nosotros respuestas para que seamos también necesarios y seamos llamados. Muchas veces se quejaba alguno de vosotros, de que Iñaki comentaba de que muchas veces estamos poco en la prensa, pues seguramente porque estuvimos demasiado tiempo ensimismados. Y es el tiempo de mirar hacia afuera, es el tiempo de tener en cuenta qué es lo que está pasando y dar respuestas, porque trabajaremos multidisciplinarmente, trabajaremos con esa mirada amplia, esa es la única manera. Por lo tanto, desde la Unión Internacional de Arquitectos es un orgullo poder presentar hoy y poder comenzar este camino que rematará el próximo año aquí en Barcelona para mostrar al mundo que somos capaces de estar con todos y con todas cuando es necesario. Muchas gracias. Bé, com a director del Congrés, vull donar les gràcies a tothom que està participant en aquest procés tan atractiu que és organitzar aquesta gran efemèride. Primer de tot, vull agrair les intervencions de les autoritats i el seu recolzament institucional. Gràcies, primera tinenta, pel ferm compromís de la ciutat amb aquest congrés.
Gràcies, secretari general, por el apoyo incondicional del Ministerio. I també gràcies, consellera, pel suport continu i proper del Govern. Y gracias también a mi compañera de viaje en esta aventura desde hace más de 2 años, Marta, presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y también del Congreso. Y desde la UIA, gracias, vicepresidenta Teresa, amiga e incansable colaboradora. Gracias por vuestra confianza, vuestro compromiso y vuestro apoyo incondicional. Muchas gracias también al Comité Científico de la UIA, especialmente a Joan Busquets y a Fuensanta Nieto, por su empeño y dedicación, así como sus delegados regionales, los delegados regionales de la UIA, y al resto de sus miembros, que están colaborando con los comisarios en la conceptualización del Congreso para que sea un éxito. También quiero agradecer a la Oficina de Coordinación Ejecutiva, a Daniel, a Javier, a Cristina y a todo el personal del COAC y del CESCAE que está trabajando de forma incansable para que del 28 de junio al 2 de julio de 2026 podamos organizar un gran congreso. El Congreso Mundial de Arquitectura del 2026 servirá para poner a Barcelona en el mapa como centro de debate global sobre la arquitectura y el urbanismo y convertirla en un escenario donde abordar las cuestiones que más nos preocupan a los arquitectos y las arquitectas, debatir nuevas tendencias y compartir buenas prácticas. Un espacio vivo y vibrante, donde las innovaciones y las dudas sobre el futuro se puedan poner sobre la mesa y trabajar conjuntamente. Como decano del COAC y director del Congreso, es un orgullo que este evento tenga lugar en casa. Será una gran oportunidad para poner en valor nuestra diversidad y riqueza arquitectónica. En este sentido, quiero destacar que será un congreso que buscará la conexión entre ciudadanía y arquitectura, entre la ciudad y su urbanismo, entre la gente y los arquitectos y arquitectas. Queremos que las actividades y debates del Congreso trasciendan la profesión y lleguen a la sociedad. Tendrá 2 polos principales de actividad, el Design Hub en la Plaza de las Glorias y las 3 Chimeneas en Sant Adrià, frente al mar, bien comunicadas por tranvía. La entrega de los premios de la UIA tendrá lugar en la Sagrada Familia, un espacio único y de gran repercusión internacional. La inauguración será en las 3 Chimeneas y la clausura en el Castillo de Montjuïc con espectaculares vistas sobre la ciudad al atardecer. Así, el Congreso se desarrollará en distintos puntos de la ciudad y junto con las actividades de la capitalidad, en sus espacios expositivos, en las calles y en las plazas, Barcelona irradiará arquitectura desde todos sus rincones, para convertirse en un escaparate global y en espacio de reflexión. No quiero explicar nada más, porque los verdaderos protagonistas del Congreso son sus comisarios. Ganadores de un concurso internacional convocado por primera vez en la historia de los congresos de la UIA, que se celebran cada 3 años desde el 1948, y que están trabajando en su conceptualización y futura materialización junto con el Comité Científico de la UIA. Ellos son Pau Aget, Mariona Benedito, María Giramé, Tomeu Ramis, Pau Cerquella y Carmen Torres. Ellos nos explicarán los hitos principales del Congreso, los contenidos, las sedes y el Call for Participation que está ahora en marcha. Para acabar, thank you all once again for joining us today. We are excited to embark on this journey together towards UIA 2026 in Barcelona, a congress that will not only shape the future of architecture, but also reaffirm Barcelona's role as a global hub of innovation, creativity, and inclusive urban thinking. We look forward to welcoming you in 2026 in our vibrant city. See you in Barcelona. Moltes gràcies a tots. Muchísimas gracias. Primero de todo, gracias a todas las instituciones, organizadores, comité científico y a todas las personas que hoy estáis aquí y que además estáis incansablemente trabajando día a día, no solo para que hoy suceda este acto, sino para que el Congreso vaya tomando su forma.
Como decía Guim, la elección de las sedes tiene un papel clave para nosotros dentro del Congreso. Ha sido un proceso largo y estamos muy contentos de por fin hoy hacer públicos estos enclaves tan representativos y que tanto tienen que ver también con nuestra temática Becoming. Mariona, en breve, os explicará un poquito más de ellos. El 2026 representa un hito relevante para Barcelona, acogiendo durante unos días el Congreso de Ulullà, motivo por el cual estamos aquí, pero también al ser nombrada por la UNESCO como Capital Mundial de la Arquitectura, que organiza el Ayuntamiento. Dos proyectos complementarios que avanzan de forma paralela y que consolidarán la ciudad como referente de la arquitectura y el diseño. Con este evento, hoy arranca una nueva etapa para el proyecto Becoming y estamos aquí para contaros mejor en qué consiste el Congreso, sus objetivos, su estructura y cómo se articulará, además de hacer pública la participación de un grupo increíble de expertos y arquitectos locales e internacionales, algunos de los cuales ya se han puesto a trabajar. La idea central bajo el lema Becoming Architectures for a Planet in Transition es utilizar el tiempo como herramienta de proyecto para encontrar formas de transformar y mejorar los espacios que habitamos. En lugar de asumir que los cambios empiezan desde cero, como si fuese una tabula rasa, lo que propone Becoming, es decir, el devenir, es trabajar siempre a partir de las preexistencias, ya sean los paisajes físicos, las culturas, las historias, las memorias de un lugar, para transformarlas de forma cuidadosa, teniendo en cuenta su riqueza y complejidad. Para abordar toda esta temática, Becoming lanza 6 líneas de investigación. No son líneas cerradas, fijas o autónomas, sino caminos abiertos y ambiguos para investigar, imaginar y actuar de forma entrelazada. Cada una abre campos de investigación cercanos a otras disciplinas, pivotando siempre sobre la práctica de la arquitectura, con el objetivo de explorar transiciones alternativas a los modelos tradicionalmente impuestos. Becoming More Than Human nos invita a pensar sobre ecología. Propone repensar nuestros hábitats como ecosistemas donde múltiples especies coexisten a través de la simbiosis y la cooperación. Esto implica cambiar la forma en que cuidamos el planeta, promoviendo la resiliencia adaptativa y la convivencia entre seres humanos, animales, vegetación y demás especies del entorno. Becoming Attune habla del significado de la arquitectura, de transiciones poéticas. Su objetivo es afinar, es decir, attune, afinar la percepción de las complejas realidades preexistentes con tal de saber cómo dar forma al significado que produce la arquitectura que hacemos. Esta aproximación reclama una mirada sensible y abierta, guiada por el deseo que valore la incertidumbre y lo cotidiano, tanto de los fenómenos físicos como digitales. Becoming Embodied se ocupa de los procesos de transformación material de nuestro entorno construido. Esta línea explora las tecnologías y técnicas de los procesos constructivos, incorporando la agencia de los materiales, es decir, integrando sus valores medioambientales, sociales y también estéticos. La cuarta línea, Becoming Interdependent, pone el foco en la política, en la interconexión entre personas para fomentar transiciones de empoderamiento social. Nos propone diseñar espacios que fomenten la cooperación, el cuidado y la solidaridad mutua. Para hacerlo, tiene como premisa reconocer las relaciones de interdependencia que salvaguardan las libertades individuales a la vez que priorizan nuestros derechos colectivos. Becoming Hyperconscious aborda cuestiones vinculadas a datos e información. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde fenómenos como el cambio climático, geopolítica, los marcos legislativos, la tecnología, Internet, la inteligencia artificial, tienen efectos directos sobre nuestra vida diaria. Esta línea nos llama a tomar conciencia, o mejor dicho, hiperconsciencia, de estos fenómenos globales para investigar sus implicaciones y potenciales a una escala local en nuestro día a día. Y por último, Becoming Circular, que explora el potencial de la circularidad en la arquitectura. Este enfoque nos invita a repensar los recursos que usamos en la construcción, apostando por la reutilización de los materiales, la recirculación de la energía y la reprogramación espacial como alternativa a la demolición. En conjunto, estrategias para fomentar un entorno construido más regenerativo y de baja huella de carbono. Bajo el paraguas de estas 6 temáticas, el Congreso tiene como objetivo reunir a algunos de los profesionales y académicos más relevantes del mundo para descubrir e investigar el futuro de la arquitectura para las próximas décadas. Con un total aproximadamente de 200 ponentes, este congreso se diferenciará de otros eventos similares
por no ocuparse solo del intercambio de conocimiento, sino también por involucrarse en la producción de conocimiento original, mediante formatos específicos de investigación. Además, entendemos el territorio de Barcelona como un laboratorio donde realizar parte de estas investigaciones. Un laboratorio abierto con sus virtudes y sus problemáticas reales. Más allá de aprender de Barcelona como un modelo urbano, que lo es y que se mostrará como tal, nos interesa aprender de la ciudad de manera crítica para lanzar proyectos e investigaciones que ayudarán a dar forma al Congreso. Research by Design es una metodología de investigación en la que el proyecto no es solo el resultado, sino el medio mismo para investigar. A diferencia de enfoques más analíticos y teóricos, aquí el conocimiento y la reflexión crítica se genera a través de procesos creativos de realizar un proyecto, es decir, a través de la práctica. El Congreso fomenta de forma general y en distintos formatos esta metodología. Además, el Congreso impulsa 12 proyectos originales de Research by Design, unas investigaciones que se desarrollarán durante un año, lideradas por 12 arquitectos y arquitectas referentes a nivel internacional, dando nombre a algunos de los principales cabeza de cartel del Congreso. 6 de estas investigaciones, una por Becoming, utilizarán Barcelona como laboratorio para desarrollar nuevas ideas. Los otros 6, también una por Becoming, se ubicarán en otras latitudes, todas ellas a través de un encargo inédito que va a salir a la luz durante el Congreso. Hoy estamos aquí muy contentos para poder dar a conocer a algunos de estos investigadores. Como parte del Laboratorio de Barcelona y a través de una convocatoria internacional del Institut Ramon Llull bajo la temática Becoming, Water Parliaments de Eva Frank y TAC conforma el espacio Catalonia in Venice como evento colateral de la Bienal de Venecia de este año y de forma más desarrollada se mostrará en el Congreso bajo la línea de investigación More Than Human. El proyecto aborda la crisis del agua desde su gestión y las arquitecturas hídricas presentes y futuras. Para ello, han creado un atlas ecosocial del agua, un diccionario y una serie de prototipos para imaginar futuros alternativos. Además, y como la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ya avanzaba, hay 2 investigaciones que se han lanzado por parte de Vitabitat, el Instituto de Investigación del Ayuntamiento de Barcelona, gracias a la cooperación con la Capitalidad y el impulso del mismo Ayuntamiento y la Diputación. Estas investigaciones apuestan por la innovación material y la descarbonización a través de 2 convocatorias abiertas internacionales especialmente relevantes, al tener como objetivo construir prototipos reales que darán forma a la ciudad de Barcelona en los próximos años. Bajo el título Reto Mineral, Arquitecturas de Minería Urbana, estas 2 investigaciones se ubican bajo las temáticas Becoming Embodied y Becoming Circular, las 2 líneas más vinculadas a la materia y al entorno construido del Congreso. El día 24 de abril es la fecha límite para la fase inicial de esta convocatoria. La investigación arquitectónica de Jan de Wilder y Inge Vink no se apoya en grandes declaraciones, sino en una manera de hacer capaz de construir significado desde lo ordinario. Más que imponer una forma, su trabajo escucha y amplifica lo que está. Grietas, restos, de estructuras incompletas o desechadas. En el marco de la línea Becoming Attuned, su práctica revela cómo las decisiones arquitectónicas pueden adquirir una carga poética y crítica profunda. Eyal Weizmann, de Forensic Architecture, utiliza la arquitectura como herramienta metodológica para investigar la vulneración de los derechos humanos y los conflictos armados. Bajo la línea Becoming Hyperconscious, Eyal utiliza técnicas avanzadas de análisis espacial, modelado digital y tecnología de imágenes para investigar y reconstruir incidentes de violencia, abuso y conflictos, con el objetivo de servir de pruebas en juicios e investigaciones. Ana Puiggener de Mayo pone su enfoque crítico y comprometido con nuevas formas de habitar y de organizar la vida cotidiana desde una perspectiva colectiva. Desde la línea de Becoming Interdependent, su trabajo centrado en cuestionar los modelos habitacionales tradicionales, especialmente a través del estudio de cocinas comunales y formas de cooperativas de vivienda, pone en el centro de la interdependencia, los cuidados y las infraestructuras invisibles que sostienen la vida. Atelier Wow aborda la arquitectura desde una observación afinada de las leyes naturales que rigen el comportamiento, tanto humano como espacial. En el marco de la línea Becoming Attuned, su práctica combina diseño e investigación para explorar cómo los entornos cotidianos, los márgenes urbanos o las tipologías menores revelan formas de habitar cargadas de significado.
El colectivo C733, establecidos como colectivo desde 2019 para poder desarrollar proyectos públicos en su país, México, ejemplifican el poder de la acción colectiva y el diseño colaborativo para abordar necesidades urbanas urgentes. Bajo la línea Becoming Interdependent, proyectan soluciones arquitectónicas que demuestran cómo el esfuerzo conjunto puede generar un cambio y fomentar un sentido de responsabilidad compartida en el cuidado comunitario. Estos 8 nombres, dos de ellos pendientes de esta convocatoria abierta al reto mineral, conformarán algunas de las principales ponencias durante el Congreso. Los nombres aún no publicados se irán anunciando durante los próximos meses, completando las 12 investigaciones Research by Design. Continuando con las distintas tipologías de participación del Congreso, desde él se impulsará un workshop de estudiantes liderado por 12 arquitectos emergentes, 6 internacionales y 6 nacionales, como anfitriones, organizados según las 6 líneas Becoming. Cada práctica emergente liderará un taller de estudiantes que utilizará la ciudad de Barcelona como laboratorio durante la semana previa del Congreso para realizar una breve investigación y especulación colectiva, un formato de Research by Design a corto plazo. Estos 12 arquitectos emergentes tendrán también un papel muy relevante durante las ponencias principales. Habrá otro tipo de participantes, que serán 12 figuras reconocidas de la crítica arquitectónica, 2 para cada Becoming, que en realidad responden a perfiles transdisciplinares, filósofos, sociólogos, artistas y también arquitectos. Estos llamados críticos antagonistas tendrán una función relevante en las sesiones plenarias, ofreciendo una lectura crítica e interpretativa de los proyectos Research by Design y, en general, sobre cada una de las temáticas Becoming. Y, finalmente, la forma de participación en el Congreso más representativa por lo que se refiere a cantidad son las ponencias orales. Habrá distintos formatos de presentación y debates, invitando a profesionales y académicos, arquitectos y a expertos de otras disciplinas, cuya voz es relevante para esbozar el futuro de la arquitectura en los próximos años. Aproximadamente un tercio de la selección de ponentes se hará mediante el Call for Participants, que explicará a continuación Mariona. En conjunto, la selección de ponentes prioriza la originalidad, la calidad y relevancia de los enfoques, respondiendo a la vez a la diversidad geográfica, generacional y de género, necesarias para un congreso de alcance mundial. Bien, gracias. Más allá del mapa del Congreso que hemos venido trabajando y comisariando conjuntamente con el Comité Científico, nos hemos propuesto lanzar algunas llamadas abiertas a la participación, como anunciábamos esta que está ya ha salido, como sabéis, el día 31 de marzo, una convocatoria abierta que nos permita llegar más allá de nuestras fronteras y conocer proyectos inéditos interesados en prácticas espaciales desde sus diferentes disciplinas, la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, diseño, ingeniería, investigadores también invitados, pero también fotógrafos, cineastas, artistas y especialistas en ciencias sociales y humanidades, para celebrar un congreso que queremos abrir a múltiples disciplinas. El objetivo, como he dicho, es encontrar con esta llamada a un 30%, a un tercio de los participantes que formarán parte del gran cartel que tendrá lugar en el Congreso, durante los 3 días del Congreso. Habrá 3 formatos para participar: el diseño crítico, ensayo crítico e imagen crítica. El Critical Design invita a presentar proyectos de arquitectura, urbanismo, paisaje, prototipos o metodologías innovadoras, ya sean conceptuales o aplicadas, construidas o no. El ensayo crítico invita a propuestas de escritos inéditos, ya sean ensayos, artículos académicos o trabajos de investigación. Este formato está especialmente abierto y quiere acoger a la comunidad académica. Sus propuestas seleccionadas serán publicadas con acceso abierto en las actas del Congreso a través de plataformas de licencia Creative Commons. El formato de ensayo crítico tiene 2 fases, es un poco más dilatada, tiene el momento de la primera fase donde se envía la propuesta que describe el tema y el argumento, y la segunda fase que explicita el tema completo. Y el formato de imagen crítica
se abre a documentos gráficos, fotografías, relatos fotográficos, películas, cortos, audiovisuales o multimedia. Todas las personas que quieran participar podrán hacerlo adscribiendo su propuesta a una de las líneas de investigación Becoming o como máximo a 2. Y la participación a través de esta llamada podrá, dará lugar a que los seleccionados formen parte de las ponencias, pero también pueden estar exhibiendo las propuestas en la exposición, que explicaremos más adelante, o formar parte del catálogo oficial del Congreso. Podemos anunciar hoy, en primicia, algunos de los nombres del Jurado Internacional de Prestigio que juzgarán estas propuestas, académicos y profesionales destacados vinculados a una o más de las líneas propuestas Becoming, y que están aquí algunos de ellos, como son Chu Tian, Catherine Mosbach, Samia Henny, Marina Otero, Philip Ursprung, Lidia Calipoliti, Giovanna Borassi, Maxime Delvaux, Urtsi Grau, entre otros que serán desvelados próximamente. Previamente, las propuestas se habrán revisado por un comité evaluador de expertos, y en el caso del ensayo se trata de un comité de expertos especializados de trayectoria académica reconocida. La cantidad de evaluadores se definirá según el número de propuestas que participen, que esperemos que gracias a este evento de hoy pueda llegar, esperamos, la máxima difusión del contenido de este Open Call, porque el deadline, como veis, es el 23 de mayo, es la fecha límite para entregar propuestas, entrar en el proceso de selección. Aparte, pues el 30 de septiembre del 2025 se anunciarán las propuestas seleccionadas para los formatos de Critical Design y Critical Image, y en el caso del Critical Essay tendremos, como he dicho antes, las dos fases, ¿no? La primera el 20 de junio y la fecha límite de entrega de la segunda fase del ensayo, que es el 10 de septiembre del 25. Finalmente, pues, el ensayo se sabrán las propuestas finalistas que participen en el Congreso el 20 de octubre de 2025. Pero además de este Call for Participants, tenemos también, como se ha hablado ya, un concurso internacional de estudiantes. Es conocido la trayectoria de la UIA a la celebración de concursos internacionales. Se abrirá un concurso de una sola vuelta a estudiantes que resolverán o tratarán el tema propuesto, que será presentado al final de esta misma primavera, aplicado a sus diversas orígenes o latitudes del mundo, de todo el mundo de donde van a venir las propuestas participantes. Tenemos también el workshop, se ha hablado de él anteriormente, María nos ha explicado que los resultados de este workshop serán tratados en las sesiones plenarias del Congreso. Es un taller intensivo de corto recorrido en que 12 prácticas jóvenes emergentes liderarán estos talleres con 12 arquitectos jóvenes o estudiantes que podrán formar 12 equipos que tratarán las problemáticas del territorio más próximo de la área metropolitana de Barcelona y que se anunciará en verano del 2025. El Congreso tiene varios formatos de comunicación. Tenemos 3 días de Congreso Central, ahí sobre todo la temática son las charlas en el Congreso, y en cada de los 3 días se han organizado en 6 medias jornadas que van a tratar cada una de estas medias jornadas una de las temáticas Becoming. El inicio y el final, es decir, se abre y se cierra cada uno de los 3 días con estas sesiones plenarias, en las que el trabajo realizado, de largo recorrido realizado por los Research by Design, los 2 líderes de los workshops, moderados por el Critical Antagonist, que los pone, que es el que lidera y modera estas sesiones, tendrán lugar al principio y al final del día, y donde en ningún otro escenario está sucediendo ninguna otra actividad, ninguna otra charla. Mientras que al resto del día tendremos keynote speakers, que son las sesiones que veis aquí en formato más cuadrado, unitario, que se van a suceder en los distintos escenarios y que son conferencias seminales llevadas a cabo por figuras representativas, arquitectos y urbanistas, también de otras disciplinas que son gente relevante en el contexto y la creación del conocimiento relacionado a cada una de estas líneas. Hay también crosstalks, unos formatos que
fomentan la interacción entre ponentes a través de diálogos cruzados y debates, y la figura de un local host, que nos gustaría involucrar a jóvenes arquitectos y arquitectas locales que puedan presentar a los ponentes y moderar esos escenarios en los que al final del día se pueda dar lugar a un debate y a una serie de conclusiones que nos ayuden a decantar el conocimiento que creemos que será genuino e innovador de este congreso. Esto es para nosotros bastante fundamental, ¿no? La producción de conocimiento y estas discusiones transversales, híbridas y multidisciplinares. Nos parece que esto nos define y nos diferencia de la conferencia de hace 30 años. Otros formatos de divulgación son la exposición, tendremos varias. La central, la principal, queremos que se pueda inaugurar y que dure un poco más allá de los días del Congreso, en la que se presenta el diseño, los resultados del diseño de las investigaciones llevadas a cabo por los researchers, pero también las propuestas seleccionadas en los open calls para formar parte de esta exposición. Habrá también otra exposición con el contenido, los resultados finalistas de los concursos de estudiantes, con una sede todavía por definir, pero también tendremos un catálogo que también proponemos poder distribuir previamente a la inauguración del Congreso, para que acompañe el contenido de esta exposición y que ayude a la comprensión tanto de los visitantes del Congreso como de los visitantes a la exposición, para entender y preparar mejor a los debates y que puedan ser este legado que permanece más allá de los 3 días del Congreso. Hay también un catálogo digital, que es un repositorio en el que descargar algunas de las sesiones que se habrán llevado a cabo durante los 3 días y, por supuesto, indexa y recoge las ponencias y los textos seleccionados en los open calls. Para finalizar, hay un vídeo de conclusiones que pretende también ser el elemento, más allá que un libro de conclusiones o un manifiesto. Proponemos realizar un vídeo a modo de registro y clausura de las conclusiones de las ponencias, también de los eventos, de los actos que se hayan ido realizando a lo largo de los días del Congreso. Y también existen claramente los otros eventos colaterales que estarán sucediendo en la ciudad al mismo tiempo. Son otras exposiciones organizadas por la UiA, organizadas por otras iniciativas, rutas comisariales y tours, y, cómo no, las actividades de la capitalidad. Y con todo y entre todos celebrar este gran evento de la arquitectura mundial en Barcelona durante estos 3 días. Desde el principio ha sido importante para el Congreso y para la UiA que este sea un congreso eminentemente urbano, un congreso que no se limite a un recinto cerrado y que aproveche e integre el tejido de la ciudad, aprovechando sus espacios públicos y sus infraestructuras como parte activa del evento. Así, la ciudad se convierte en un agente más del debate, de la reflexión y de la experiencia compartida. Tenemos la gran suerte y estamos muy agradecidos tanto al Ayuntamiento de Barcelona y al Design Hub para prestarnos el Design Hub para la sede del Congreso, y también al Ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs y al Consorci y a la Generalitat de Cataluña y Metrobacesa, que nos permitirán realizar en las 3 Chimeneas también actos importantes del Congreso. Estas 2 sedes principales están conectadas por el transporte público sostenible, como conocéis, el tranvía, y pensamos que es una oportunidad fantástica para los visitantes de disfrutar de la ciudad de Barcelona. En las 3 Chimeneas, en el ámbito exterior, se habilitarán los escenarios necesarios para las sesiones congresuales y, más concretamente, en el interior de la sala de turbinas se encontrará la exposición que queremos que los visitantes y participantes del Congreso puedan también empaparse y friccionarse con este contenido de la exposición. En el Design Hub también tendrán lugar algunas sesiones congresuales y además se encontrarán allí las salas más logísticas de prensa y salas privadas de la UiA. Y finalmente, para acabar, un recorrido por las sedes de las fiestas y las celebraciones. La ceremonia de inauguración del Congreso es una ceremonia abierta a la ciudadanía, se celebrará en el ámbito de las 3 Chimeneas. La ceremonia de entrega de los premios trienales de la UiA se celebrará en la Sagrada Familia.
La fiesta de estudiantes y clausura, que es la clausura popular del Congreso, se celebrará en el Moll de Marina. Y finalmente, la ceremonia de clausura de aforo más limitado se celebrará en el Castillo de Montjuïc, en el que es una ceremonia en la que se pasa el testigo a Beijing 2029, que es la siguiente sede del Congreso de la UIA. Mirando hacia atrás, revisitaremos todas las sedes de Barcelona que han acogido nuestra edición del Congreso de la UIA. Muchas gracias, quedamos a vuestra disposición hasta junio de 2026. Sí? Mida estàndard. Quines ganes que arribi l'estiu del 26 veient aquest vídeo i escoltant les seves presentacions. Bé, com que és el final de l'acte, tots ens hem saludat, però permeteu-me que saludi molt especialment els comissaris, no només per la feina que han fet fins ara, sinó perquè representen, jo crec, una generació que agafen força al present i que seran protagonistes de futur. Per tant, moltíssimes gràcies i gràcies també per la feina de les persones que han fet que avui arribem aquí en aquesta presentació. La celebració a Barcelona del Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes és un dels esdeveniments d'arquitectura més importants a nivell mundial i representa un nou èxit en aquest àmbit, tant per Catalunya com per la ciutat de Barcelona, l'àrea metropolitana. Aquest congrés també projectarà de nou Catalunya, Barcelona, en l'àmbit internacional com a centre destacat tant en la producció com també amb la reflexió sobre l'arquitectura i, com es deia ara, també sobre el fet urbà. Consolidant, per tant, aquesta posició de Catalunya i de Barcelona com a punt de trobada de professionals i d'experts en aquest sector. El título del Congreso, Becoming, Arquitecturas para un planeta en transición, es muy sugerente. Las ciudades, al fin y al cabo, siempre han sido la respuesta más sensata que hemos encontrado para vivir juntos de una forma lo más civilizada posible. Han sido y siguen siendo una posibilidad para la buena convivencia humana. Hoy en día, sin embargo, algunas grandes ciudades se enfrentan a crecientes dificultades. Algunas de ellas se han mencionado: transición hídrica, agua, salud pública, higiene, movilidad y sobre todo la vivienda como algunas de las cuestiones más urgentes o algunos de los problemas más inmediatos a los que los gobiernos debemos dar respuestas. Aún así, la ciudad sigue siendo la mejor esperanza para garantizar una vida digna y colectiva a los seres humanos. Becoming is an English term with a deeply inspiring meaning. On one hand,
As an adjective, it denotes something attractive or suitable, evoking a sense of optimism and appropriateness. On the other hand, as a form of the verb to become, it implies a process of change or transformation. This duality reflects the essence of the realistic optimism promoted by President Salvador Illa, rigorously analyzing reality while simultaneously making decisions aimed at improving it. Thus, becoming symbolizes hope for a better future through process of reform and evolution, which lies at the core of the current Catalan government's action. Catalunya es configura com un sistema territorial integrat on les ciutats actuen, volem que actuïn, com a nodes interconnectats mitjançant infraestructures i fluxos socials i econòmics. Barcelona n'és la capital i el principal centre, però el país s'articula a través d'una xarxa equilibrada, policèntrica, que reflecteix una llarga tradició urbana i d'urbanització precoç. Aquesta estructura territorial ha esdevingut precisament un dels fets distintius de la nostra identitat col·lectiva com a país. Catalunya s'ha construït en el temps gràcies al comerç, al nostre passat industrial, a la seva capacitat de projecció internacional. Aquesta dimensió continental, que ja va ser decisiva en moments crucials com el de la pròpia industrialització del país o durant els Jocs Olímpics de Barcelona, continua essent centre de l'acció de govern per entendre el nostre futur. Avui, reforçar la nostra connexió cap a Europa i cap al món implica també potenciar algunes infraestructures estratègiques, com poden ser els ports de Barcelona i de Tarragona, que actuen com a grans nodes de connexió a través de la Mediterrània, el corredor mediterrani com una via vertebradora de Catalunya a Europa endins, continent endins, i la imprescindible ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat. La Catalunya, nació de ciutats, s'ha de reforçar amb reformes i transformacions amb una estratègia ben definida respecte a les seves infraestructures que permetran conformar un sistema interconnectat més eficient, capaç d'impulsar amb força la nostra economia, atreure inversions i consolidar-nos com un país capdavanter respecte al nostre entorn europeu. La identidad catalana se fundamenta en una cultura profundamente mediterránea y europea, plenamente europea. En un contexto de crecimiento demográfico constante, Cataluña debe seguir siendo un espacio abierto que integre esta diversidad precisamente desde el respeto, desde el diálogo y desde la convivencia y la riqueza que representan las diferentes culturas. Esta realidad plural ha de combinarse con valores europeos que son fundamentales, esenciales, como el progreso, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Trasladar estos valores fundamentales a políticas públicas concretas implica garantizar unos servicios públicos fuertes, de calidad, centrados en las personas, una movilidad pública ordenada, sostenible, accesible y un desarrollo urbano equilibrado que cohesione todo nuestro territorio. Tres espacios determinan nuestra calidad de vida y requieren de una mirada integral y estratégica. La vivienda asequible, entendida como derecho fundamental, que debe dar respuesta y soluciones a la mayoría de catalanes y catalanas. Los equipamientos públicos, hablamos de escuelas, culturales, deportivos, sociales, en toda su globalidad, que deben superar una función básica impulsando el vector que deben de tener en términos de cohesión social, económica y vida comunitaria. Y finalmente el espacio público, concebido como bien común inclusivo, seguro, sostenible, que debe ser rehabilitado como marco territorial común de relación de la majoria de la ciutadania. Catalunya, doncs, afronta avui un moment decisiu per consolidar-se com un país modern, obert i pròsper. Fer país, avui més que mai, significa recuperar aquella exigència, aquella ambició col·lectiva i aquella excel·lència en tot allò que fem. Això implica apostar per un projecte transversal, integrador, que garanteixi, com us deia, aquest equilibri, aquest creixement amb equilibri territorial, amb sostenibilitat i en coherència amb aquesta vocació, amb aquesta identitat catalana vinculada al Mediterrani i vinculada a Europa. La principal força de Catalunya continua sent la seva gent
I això mereix polítiques públiques clares, una economia sòlida i una recuperació decidida de la iniciativa pública per impulsar el progrés social i econòmic. Només així Catalunya es projectarà amb tota la seva força cap al futur que sempre ha tingut i que mereix. Your Congress will be an opportunity to understand that cities today represent our greatest hope for achieving a world with improved quality of life and sustainability. This is the great challenge of progress to becoming a benchmark for rationality and excellence. Molta força, moltes gràcies a tots i a totes i compteu, per suposat, amb el suport del Govern de la Generalitat d'aquí fins a l'estiu del 2026, que esperem amb ganes. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs ja està. Tanquem l'acte. Moltes gràcies per venir a tots i fins al juny del 26. Gràcies.